¿Te imaginas llegar a un lugar buscando paz y terminar enfrentándote a una de las organizaciones más peligrosas del mundo? En esta historia, un hombre aparentemente tranquilo intenta dejar atrás su pasado, pero cuando la violencia toca a personas inocentes, no tiene otra opción más que volver a ser quien realmente es. Lo que comienza como un refugio en un pequeño pueblo de Italia, pronto se convierte en una guerra silenciosa contra la mafia, donde cada movimiento está calculado y cada error puede costar la vida. Aquí no hay héroes tradicionales, solo un hombre que hace lo necesario, sin importar el precio. Lorenzo y su nieto descubren los cuerpos de varios guardias esparcidos en la entrada del patio de la bodega al llegar en automóvil. Dentro, uno de los guardias aún sigue con vida, caminando nervioso frente a los setos mientras sostiene su rifle. Tras intercambiar una mirada con el niño, Lorenzo toma una pistola de la guantera y le indica que no se mueva. Al acercarse, el guardia, visiblemente alterado, le explica que el intruso le ordenó quedarse en ese lugar. Lorenzo le pide que lo acompañe, llevando el arma oculta en la parte trasera del pantalón, con la mano lista para reaccionar en cualquier momento. Ya en el interior, en el pasillo, encuentran a un sicario con el rostro destrozado por un cuchillo de carnicero. Su cuerpo desplomado en una esquina. Presenta múltiples golpes, evidencias de una lucha violenta antes de morir. A medida que avanzan, Lorenzo y el guardia descubren más cadáveres en condiciones aún más perturbadoras. Hay sangre arrastrada por el suelo y salpicada en las paredes. En la despensa, sobre la mesa central de madera, un cuchillo permanece clavado de forma vertical. Lorenzo se quita el sombrero y lo cuelga, deteniéndose un momento mientras la ira lo invade, antes de bajar las escaleras donde lo espera otro cadáver. En la sala de barriles se encuentran a Robert. A simple vista parece estar esperándolos, pero al observar mejor, se dan cuenta de que un guardia lo tiene apuntado con un arma. Robert juguetea con su anillo y una servilleta doblada, murmurando que debieron haberlo dejado entrar. Cuestiona por qué los dos hombres aún siguen con vida. El guardia intenta explicarse, pero Lorenzo lo interrumpe. Quiere entender por qué Robert llegó solo a ese viñedo en Sicilia. Robert responde que vino por él, para recuperar lo que Lorenzo le robó, dejando claro que sabe perfectamente quién es. Lorenzo, sorprendido, exige saber cómo logró encontrarlo, ya que nadie había llegado tan lejos. Robert no responde, solo escucha mientras Lorenzo cree tener el control. Entonces Robert revela que todo está a punto de salir mal. Activa un temporizador, dando 9 segundos de margen. De repente, ataca al guardia que está demasiado cerca, provocando que el arma se dispare e impacte a otro hombre. Luego se lanza hacia el lado de Lorenzo y elimina a otro guardia. Apunta al último directamente en el ojo y lo utiliza como escudo mientras Lorenzo dispara. Robert responde al fuego, atravesando el cráneo del guardia y alcanzando a Lorenzo, quien aún sobrevive, y trata de arrastrarse. Robert toma un rifle y le dispara en la pierna, dejándolo avanzar hasta quedar acorralado, y finalmente le dispara en el rostro. Después recoge las llaves del hombre, regresa a la sala de barriles y se sienta a limpiarlas, quitándoles la sangre con calma. Al salir del edificio, Robert lleva una bolsa y su pistola. Se acerca al coche y le indica al nieto de Lorenzo que no se mueva, tras comprobar que no hay nadie más. Cuando está a punto de marcharse, un disparo lo detiene, provocando que dispare al aire por reflejo, antes de girarse y ver al niño sosteniendo un rifle. El niño suelta el arma y huye. Robert ha recibido un disparo en la espalda y por un instante considera acabar con su vida, pero decide resistir. Toma un ferry de regreso al continente. En la carretera pierde sangre dentro de su coche hasta que un desconocido se detiene y lo encuentra en estado crítico. Logra sobrevivir por poco, ya que su presión arterial había descendido a niveles peligrosos. El doctor Enzo atiende sus heridas y le pide a Gio, quien lo rescató, que mantenga la versión de que el hombre sufrió una caída y no un disparo. Cuando Robert recupera la conciencia, Enzo explica que sigue con vida porque el arma era de bajo calibre, y se pregunta si Gio salvó a un santo o a un hombre peligroso. Robert permanece inquieto, pero Enzo logra tranquilizarlo. Durante su recuperación en la habitación, Enzo le lleva sopa y le ofrece una bienvenida cordial. Intercambian nombres, y Robert, aún débil, pregunta ¿dónde se encuentra? Pero Enzo evita responder directamente,
Con el paso de los días, Robert comienza a moverse apoyándose en el bastón del padre de Enzo. Descubre que ha pasado 3 días en cama y que está en un pequeño pueblo llamado Altamonte. En una cafetería pide té, aunque le sirven un latte, y decide aceptarlo sin quejarse. Allí coinciden Gio y su hija Gaby, mientras ella saluda a la mesera, Amina. Gio se sienta con Robert y le deja claro que Enzo es un buen hombre que ha ayudado a muchas personas, insinuando que no debería traicionar esa confianza. Antes de irse, le devuelve las llaves de su coche y le indica dónde está estacionado, además de mencionar que respetó su privacidad y no revisó la bolsa que llevaba. Más tarde, Robert realiza una llamada anónima a la unidad financiera de la CIA. Intenta dirigir la atención hacia el viñedo en Sicilia, pero la operadora cuelga, vuelve a llamar y continúa hablando, despertando el interés al mencionar detalles sospechosos sobre la producción de vino en ese lugar. Sugiere enviar un equipo y deja claro que conoce perfectamente cómo funciona el sistema. Mientras tanto, continúa hospedado en la casa de Enzo, donde empieza a sentirse más cómodo. Aún apoyado en el bastón, Robert sale a recorrer el vecindario. Las sirenas a lo lejos lo distraen momentáneamente. Las calles son estrechas, con escaleras entre muros de piedra, y su cuerpo, aún debilitado, lo obliga a descansar. Más tarde, en soledad, recuerdos del pasado lo invaden. Recuerda conversaciones con Susan y las razones detrás de sus acciones, junto con imágenes de los hombres que ha enfrentado y eliminado. La violencia forma parte de su historia, reflejada incluso en su propia mirada. En un restaurante nuevo, mientras come algo ligero, percibe problemas. Un joven entra, recoge dinero del dueño y se reúne afuera con un grupo de hombres vestidos de forma similar, esperando junto a motocicletas, claramente parte de una organización criminal. Robert vuelve a la cafetería y entabla una relación más cercana con Amina, quien esta vez sí le sirve el té que pidió. Más tarde, recorre un callejón donde ese mismo grupo se reúne frente a un negocio familiar. Dentro, Marco exige dinero al propietario, ignorando sus excusas. Cuando el hombre intenta negociar, es golpeado brutalmente, hundiéndole el rostro en hielo y recibiendo patadas en el estómago. Marco regresa con su grupo y deja claro que quiere el dinero para la próxima semana. Los hombres se marchan en sus motocicletas mientras Robert permanece observando en silencio, analizando cada detalle de lo ocurrido. El grupo se dirige hacia Nápoles, donde Marco entra a reunirse con su hermano. Vincent se encuentra en medio de una reunión con Lucía y su esposo, quienes se niegan a vender su propiedad para el hotel que Vincent planea construir. Lucía expresa con firmeza que dejar a las personas sin hogar es algo inhumano. Vincent no insiste y simplemente se retira. Afuera se encuentra con Marco, quien le entrega el dinero recolectado. Conversan brevemente sobre un nuevo integrante del grupo. Vincent le advierte a su hermano que no llame la atención con cobros demasiado agresivos. Pero Marco quiere más. Insiste en convertirse en un verdadero socio, aunque Vincent lo rechaza, pidiéndole paciencia. En ese momento, un vidrio se rompe en lo alto, y el cuerpo de un anciano cae colgando de una cuerda, mientras su silla de ruedas se destruye al impactar contra el suelo. Lucía grita desesperada mientras es contenida por varios hombres. Vincent ordena que el cuerpo permanezca ahí como advertencia para todos. Robert y Enzo comparten una cena tranquila, durante la cual el doctor recuerda momentos de su juventud. En medio de la conversación, menciona que irá al mercado al día siguiente, pero Robert se adelanta y se ofrece a ir en su lugar, como una forma de agradecer su hospitalidad. Más tarde, Robert visita la tienda de Angelo para comprar pescado. Amina también se encuentra ahí y le da algunos consejos sobre cómo elegir el pescado más fresco antes de marcharse. Angelo, al reconocerlo como amigo de Enzo, se niega a cobrarle, y Robert solo puede agradecerle con sinceridad. Mientras tanto, la CIA inspecciona la propiedad de Lorenzo y confirma que el negocio del vino era en realidad una fachada para el tráfico de drogas. Las tabletas estaban ocultas dentro de las botellas. El informe forense revela múltiples cuerpos, pero solo se encuentra una huella dactilar sin registros. Las cámaras de seguridad dejaron de funcionar exactamente al mismo tiempo. También se incautan 11 millones en efectivo, aunque no están directamente vinculados a las drogas, sino a operaciones de lavado de dinero y delitos cibernéticos. Debido a la naturaleza del caso, pasa a jurisdicción de la CIA.
Las drogas están relacionadas con una facción terrorista siria que ni siquiera estaba en su radar. El jefe de Emma le ordena profundizar en la investigación, advirtiéndole que si se retrasan habrá consecuencias graves. Mientras Enzo revisa la herida de Robert, este no puede evitar preguntarse por qué ha sido tan amable con él, sin siquiera considerar llamar a una ambulancia o a la policía. Enzo recuerda la pregunta que se hizo cuando Robert despertó por primera vez, si había salvado a un santo o a un hombre peligroso. La respuesta de Robert en ese momento le dio la tranquilidad de haber tomado la decisión correcta. En una nueva reunión entre los hermanos, el tono de Vincent es más urgente. Le indica a Marco que es momento de actuar con mayor agresividad. Si quieren transformar el pueblo en un destino comercial, los habitantes deben sentir la presión. Afirma que pronto toda la costa les pertenecerá. Robert, por su parte, prepara sus cosas para marcharse, pero algo le resulta extraño. La calle está llena de gente corriendo en la misma dirección. Se trata de la tienda de Angelo, envuelta en llamas. Angelo intenta desesperadamente apagar el incendio mientras su esposa llora, y varias personas tratan de sujetarlo. Robert observa cómo el pueblo se une en el dolor. A lo lejos, Marco y su grupo contemplan la escena desde sus motocicletas, con evidente satisfacción. Robert se une a los vecinos para ayudar a retirar los escombros. Gio comienza a investigar lo sucedido. Al revisar las cámaras de seguridad, detecta una furgoneta que llegó justo antes de que comenzara el incendio. Realiza una llamada para rastrear su origen. Más tarde, Robert regresa a la cafetería y Amina inicia una conversación con él. Observa su hábito de doblar servilletas. Descubre que cocina por su cuenta y supone que su platillo favorito podría ser espagueti. Luego le propone salir a recorrer la oferta gastronómica de Altamonte, y Robert acepta. Para la ocasión utiliza su nuevo sombrero. Ambos caminan por las calles, deteniéndose en distintos puestos de comida mientras conversan. Amina comenta que la cafetería es una herencia familiar que ha administrado durante 20 años. La salida de Robert comienza a posponerse. Los habitantes del pueblo empiezan a tratarlo como uno más, y hasta los niños reconocen su nombre. La cafetería se convierte en parte de su rutina. En una de esas visitas, nota que Emma intenta tomarle una fotografía de manera discreta. Robert la confronta y ella termina sentándose con él. Emma empieza a hacer preguntas, pero Robert se mantiene imperturbable. Comprende perfectamente cómo lo encontró y anticipa sus siguientes pasos, identificando cuáles de sus amenazas son simples tácticas. Incluso menciona la existencia de un pequeño cuaderno que le permite mantenerse informado. Para Emma, la conversación parece un juego en el que él controla la situación, negándose a revelar toda la verdad, incluida su implicación en los asesinatos. Gio recibe una llamada alarmante mientras se encuentra en la escuela de su hija. Al enterarse de que alguien ya la recogió, corre de inmediato a su casa. Allí se encuentra con los gritos de su esposa, seguidos de risas y silbidos que lo invitan a entrar. Dentro, los delincuentes han tomado el control de la vivienda y mantienen a su familia como rehenes. Antes de poder reaccionar, es golpeado por la espalda. Marco libera a Gaby por un momento solo para agredir a Gio, burlándose de que tienen informantes y saben que ha estado investigando demasiado. Bichingo vuelve a sujetar a la niña mientras Marco le apunta con un arma, advirtiendo que la próxima vez será ella quien pague las consecuencias. Gio acude a la casa de Enzo para recibir atención médica. Al salir, Robert lo ve, pero no intercambian palabras. Gio evita mirarlo y se marcha en silencio. Intrigado, Robert le pregunta a Enzo qué ocurrió, pero el doctor solo responde que sufrió una caída, sin dar más detalles, salvo mencionar que la camorra está causando problemas en Altamonte. Más tarde, Robert acude a la iglesia donde Emma ya lo espera. Ella le informa que no aparece en ninguna lista de búsqueda. En los registros prácticamente figura como muerto. En cambio, Lorenzo estaba catalogado como un agricultor implicado en lavado de dinero y delitos informáticos, usando su viñedo como fachada para el tráfico de drogas vinculadas al terrorismo. Robert entiende que la investigación de Emma apenas comienza y percibe que es su primera experiencia importante en el campo. Decide darle algunos consejos sobre cómo interpretar la información y descubrir lo que realmente se esconde detrás de las apariencias. Emma acepta la ayuda y expresa que algún día espera comprender por qué él decidió confiar en ella. Durante una cena en un restaurante elegante, la tranquilidad se rompe cuando el grupo de Marco aparece nuevamente. Marco provoca a Gio
insinuando que necesita que el policía consiga que unos somalíes le cedan su embarcación. Gio guarda silencio. Al otro lado del lugar, Marco fija la mirada en Robert y se acerca para confrontarlo. Le advierte que deje de entrometerse en asuntos que no le corresponden. Robert responde con calma que ha comenzado a encariñarse con el lugar y su gente, y que incluso considera quedarse, lo que implica que Marco debería llevar sus negocios a otra parte. Marco se burla hasta que Robert lo provoca lo suficiente para que levante la mano. En ese instante, Robert la sujeta y presiona un punto nervioso, causándole un dolor intenso que lo obliga a obedecer. Bajo esa presión, Marco ordena a sus hombres que se retiren. Humillado, deja su arma y abandona el lugar. Furioso, Marco regresa con su grupo, dominado por la rabia y la sed de venganza. Ordena que traigan la furgoneta, ignorando por completo las posibles consecuencias y la reacción de su hermano ante lo que está a punto de hacer. Marco exige un arma, pero en ese instante, la supuesta furgoneta acelera de repente y embiste a uno de los hombres a toda velocidad. El conductor ya está muerto al volante, con la bolsa de aire desplegada a su alrededor. Robert aparece con una botella en la mano y la estrella contra la cabeza de Vichingo, dejándolo inconsciente al instante. Solo queda Marco, quien saca un cuchillo. Durante la pelea, Robert logra arrebatárselo. Le rompe una articulación y comienza a usar la misma arma en su contra repetidamente. Marco intenta defenderse, pero Robert cambia el cuchillo de mano y lo clava en su mandíbula. Al amanecer, la policía encuentra los cuerpos junto con paquetes de una droga inusual. En Nápoles, Emma recibe una llamada para revisar las noticias. Ha ocurrido un atentado en un tren. Ahora queda claro que el dinero de la droga está financiando terrorismo. Aunque le ordenan regresar a la base, Emma retoma la duda planteada por Robert. ¿Por qué Sicilia y no otros lugares como Elba o Cerdeña? Argumenta que el verdadero centro de operaciones está en Nápoles, donde el tráfico es mucho más sencillo, por lo que decide quedarse. Poco después se reúne con el jefe de policía y le entrega un archivo con varios hombres que desea interrogar. Él revisa las hojas y señala a uno que considera intocable, pero Emma simplemente sonríe. En la siguiente escena, ella ya está frente a ese mismo hombre, no para negociar, sino para ofrecerle una oportunidad. La policía lleva a cabo un operativo, capturando a varios sujetos y eliminando a otros. Paralelamente, el jefe de policía se reúne con Vincent. Comienza ofreciendo condolencias por la muerte de Marco, pero pronto cambia de tono. Le advierte que detenga su operación, ya que la CIA está cada vez más cerca de descubrir que ha estado financiando terroristas, comprando su droga y distribuyéndola para su propio beneficio. Vincent no se muestra preocupado y le indica que se concentre en su trabajo, mientras él se encarga de la agente. Cuando el jefe intenta apelar a su humanidad, recordándole que los terroristas están matando a su propia gente, Vincent no muestra interés. Ante la insistencia, le atraviesa la mano con una navaja, fijándola a la mesa, y uno de sus hombres le amputa la mano con otra hoja. Con frialdad, le ordena que encuentre al responsable de la muerte de su hermano antes de que lo saquen de la habitación. Robert comprende lo que está ocurriendo antes que Emma y la llama para advertirle. Sin embargo, justo antes de la llamada, ella había sido atraída al hospital para ver al jefe de policía. Tras colgar, se dirige hacia su automóvil, pero una explosión sacude el lugar, dejando varios heridos, incluida ella. Es trasladada de urgencia al hospital. Frank llega poco después y Emma lo dirige inmediatamente hacia la camorra. Mientras tanto, Vincent captura a Gio y a su familia. Lleva a Gio a la plaza del pueblo, apuntándole con un arma en la cabeza, mientras exige que entreguen al asesino de su hermano a cambio de una recompensa. Los habitantes salen a la calle y observan horrorizados cuando Vincent dispara, rozando la oreja de Gio. Amenaza con matar a su familia si nadie habla. En ese momento, Robert emerge de las sombras. Confiesa haber matado a Marco y explica sus razones. Con ambas pistolas visibles, camina hacia el centro y deja sus armas en el suelo, proponiendo resolver el conflicto en otro lugar. Pero Vincent quiere sangre en ese mismo instante. Robert se arrodilla mientras Vincent apunta para disparar, pero un disparo resuena en la plaza. Es Enzo, armado con un rifle. Angelo comienza a grabar con su teléfono, y otros lo imitan. Las sirenas se escuchan acercándose.
Vincent decide retirarse, jurando que esto no ha terminado. Robert, sin perder la calma, deja claro que estará listo cuando regrese. Vincent y sus hombres se reúnen nuevamente, preguntándose quién es realmente el estadounidense. Vincent concluye que no importa, ya que morirá al día siguiente. Sin embargo, Robert no espera. Toma la iniciativa y comienza su ataque, activando una alarma de coche para atraer a un guardia y apuñalarlo. Otro cae en la entrada. Dentro del edificio, la luz se corta repentinamente. En la oscuridad, un hombre se asoma por la ventana. No ve nada y al girarse, recibe un disparo en la cabeza. Los disparos continúan en la penumbra, eliminando a los demás. Robert avanza con calma, tomando un arma de la chimenea. En la sala de vigilancia, elimina a otro hombre silenciosamente. Vincent duerme sin saber que su organización está siendo destruida. Un guardia herido entra tambaleándose, distrayendo al último hombre, lo que permite a Robert estrangularlo. Vincent despierta con sangre cayendo sobre su rostro. Al mirar hacia arriba, ve el techo cediendo y un cadáver colgando. Se levanta, toma un arma y grita por sus hombres. Pero todo está en silencio. Encuentra cuerpos en cada habitación. En una, el cadáver de Salvatore. En otra, cree ver a Gio decapitado, lo que lo desestabiliza completamente. Preso del pánico, dispara en todas direcciones. Retrocediendo sin notar su entorno, no ve a Robert hasta que es demasiado tarde. Un golpe lo deja inconsciente. Cuando despierta, está inmovilizado. Robert ha esparcido pastillas a su alrededor. Vincent apenas puede hablar, pero sigue amenazando. Robert le explica que tiene menos de 6 minutos antes de que las pastillas detengan su corazón. Luego corta sus ataduras parcialmente. Vincent comienza a asfixiarse, con espuma saliendo de su boca, mientras su fuerza disminuye. Robert lo sigue de cerca sin tocarlo. Desesperado, Vincent logra salir de la casa y avanza tambaleándose hacia la salida, gritando el nombre de su hermano antes de caer. Llega hasta la carretera, donde un vehículo lo atropella, pero aún así continúa arrastrándose como puede. Robert finalmente lo voltea y observa cómo su respiración se vuelve irregular hasta que muere. Emma observa las noticias, múltiples arrestos de la camorra y la confirmación de la muerte de Vincent. Robert se presenta ante ella y Emma le agradece, ya que su llamada le salvó la vida. Él lleva una bolsa, pero aclara que no se va. Explica que ese dinero pertenece a un hombre al que ayudó anteriormente, un albañil que lo perdió todo por un fraude cibernético. Robert rastreó el dinero hasta Sicilia y lo recuperó, tomando solo esa parte mientras el resto fue incautado. Emma lo observa sin comprender del todo qué tipo de persona es, pero antes de irse, Robert le asegura que algún día lo entenderá. Le deja el dinero para que lo utilice correctamente. En Massachusetts, Emma entrega el dinero a Greg, $366,400 en efectivo. No puede revelar quién la ayudó, ni comprender por qué alguien haría tanto por un desconocido. Sin embargo, el alivio es evidente, ya que Greg y su esposa ya no tendrán que mudarse. De regreso en su oficina, Frank le informa que será reconocida por su trabajo y deja un paquete sobre su escritorio. Dentro, Emma encuentra un pequeño cuaderno negro con una nota escrita por Robert, felicitándola y mencionando que su madre estaría orgullosa de ella. Emma permanece en silencio, mirando una fotografía donde aparece junto a Susan y Brian. En las calles de Altamonte, la tranquilidad regresa tras la caída de los hermanos y su organización. El pueblo celebra con alegría, liberado finalmente de la amenaza que los oprimía. Espero te haya gustado el video.